Saludos hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias Juan capítulo 13, verso 21 al 30. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y también exponiendo su palabra expositivamente en este estudio del Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, verso 21 al 30. Dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza sea de beneficio para todos aquellos que la escuchan y al mismo tiempo sea de edificación. Que seamos conformados a la imagen de tu Hijo amado a través de la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, nos encontramos en el capítulo 13, capítulo en el cual hemos tratado acerca de el famoso evento del lavamiento de los pies. Un evento que evidentemente para todos es bien conocido, es bien recordado por todo aquel que ha de alguna manera se ha relacionado con la historia de nuestro Señor Jesús. Momento en el que Jesús lava los pies y como ya hemos hablado anteriormente, todos han asumido evidentemente que es eh, un evento solemne, un evento de profunda humildad y al mismo tiempo un acto de amor de nuestro Señor Jesús. Y luego nos encontramos hasta acá. Ya nuestro Señor Jesús en los anteriores versículos ha dado eh, señalamientos acerca de la futura traición que recibirá. Él ha dicho, por ejemplo, que en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús da una pista de que uno de los que ha lavado sus pies, de los que ha hecho esta obra de amor y servicio, uno de ellos no está limpio completamente. Y también posteriormente diría que aquel que lo traicionaría comería a la misma mesa que él, comería del pan juntamente con Cristo. Esto mostraba una idea de intimidad, de cercanía, de privilegio. Así que Jesús ha revelado en este mismo capítulo 13 algunas pistas de lo que ahora va a decir de forma más explícita. Y lo encontramos en el versículo 21 que ya leímos, en el cual las escrituras dicen que Jesús estaba profundamente conmovido, conmovido en espíritu y dijo lo siguiente, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Anteriormente hemos hablado sobre esa conmoción de Jesucristo. No es la primera vez. Lo ocurrió frente al
tumba de Lázaro y también más adelante cuando el mismo Jesús meditaba sobre su propio martirio, sobre su propia muerte, ¿verdad? En el capítulo 12, él dejó entender claramente que eso provocó, ¿verdad? Esa reacción, ¿verdad? De emociones en función de ese evento futuro. Pero acá la palabra que se utiliza es taraxo, el mismo término que también se utilizó en el capítulo 5 para referirse a la agitación de las aguas en el estanque de Betesda, ¿verdad? Y este verbo se traduce como turbar el espíritu y el alma del Señor. El Señor estaba turbado en su corazón. Esto es lo que dice el doctor MacArthur. Al Señor lo conmovían muchas cosas. El amor no correspondido por Judas, la ingratitud de Judas ante toda la bondad que él le había mostrado, la presencia malévola de Satanás, quien en poco tiempo poseería a Judas, el destino terrible que le esperaba a Judas en el infierno y saber que la traición lo llevaría a la cruz, donde cargaría los pecados y se separaría del Padre. Estas son las observaciones que hace el doctor MacArthur con respecto a esa conmoción de espíritu de nuestro Señor Jesús. Es evidente que el Señor Jesús conoce lo que ha de ocurrir y esto ha provocado en él esta reacción. Pero al mismo tiempo conoce y ve la desgracia de Judas. No nos engañemos. Jesús ama a Judas. Jesús limpió los pies de Judas. Y es por esto que él se duele. Es una mezcla de emociones. Taraxo no solo es tristeza o enojo. Es una mezcla de emociones por las situaciones, ¿verdad? Límite que la provocan. En este caso, la realización de una traición. Dice el verso 22. Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Me encanta esta serie de versículos. Primeramente porque los discípulos que están con él, que son los 12, entre ellos la gran mayoría está totalmente confundida. Ellos saben que uno de ellos ahora le va a entregar. Nosotros comúnmente, cuando recibimos este tipo de noticias, quizá en nuestra cultura, nosotros no pensamos que somos nosotros. Normalmente dejamos la carga a otro. ¿En qué sentido? En el sentido de que si estuviéramos en esta reunión, es muy probable que hubiésemos dicho, "Mm, yo creo que es Tomás. Él siempre está preguntando y tiene dudas muy extrañas y creo que él es sospechoso. Creo que algunos podrían haber dicho, creo que es Pedro. Él es muy volátil, siempre habla primero y siempre quiere llamar la atención, ¿verdad? O alguno podría decir, creo que es Juan. Juan siempre está muy cerca de él y Jesús dijo que comería, ¿verdad? A la misma mesa que el Señor. Nosotros quizá hubiéramos dicho eso. Y alguno probablemente interprete esto o este escenario de la misma manera como si los discípulos pensaran así. Sin embargo, cuando la Biblia dice que se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, no era tanto buscando el culpable, sino que ellos realmente, Pedro, Juan, Tomás, Felipe, ellos pensaban que eran ellos los traidores. Ellos asumían que ellos traicionarían a su maestro en algún punto. Ellos no buscaban culpables aquí y para allá, sino que estaban confundidos.
de realmente quién era. Ellos realmente no sabían quién podría ser. Y ante esta situación, ellos piensan en sí mismos. Cada uno piensa que puede traicionar a Cristo, su Maestro. Ahora, la pregunta que nos hacemos acá es, ¿por qué dudaban? Pueden ser dos motivos en particular. El primero es simplemente la carencia de información. Hasta ahora, en este Evangelio, los discípulos solo saben que uno de entre los discípulos no está limpio. Uno entre los 12 no está limpio. Y por otro lado, que entre los 12 es aquel que come a la mesa del Señor. Pero hay un detalle, todos comen a la mesa del Señor porque todos tienen una relación muy cercana con el Señor. Y aunque para nosotros, por decirlo así, la audiencia, los lectores, está claro quién es el discípulo que lo traicionará, al final de cuentas, a ellos no se les ha dicho explícitamente quién lo va a hacer. Por lo tanto, una buena razón por la cual ellos dudaban era porque no sabían quién era. No tenían información explícita. Ahora, una segunda opción, y creo muy firmemente en esto, es que sobre ellos no vino la sospecha. Como decía hace un momento, la sospecha de creo que es Pedro, creo que es Felipe, creo que es Tomás. No, creo que sobre ellos vino la duda y la culpa de sí mismos. Ellos saben perfectamente lo débiles que son, ya que son muchas las enseñanzas que hasta este punto ellos aún no comprenden de su propio maestro. Y qué deshonroso era para un discípulo, ¿verdad? Ni siquiera poder comprender las lecciones de su maestro. Era deshonroso en el sentido público que ellos no pudieran hacer eco de las enseñanzas en la misma claridad y autoridad que su maestro. Y al mismo tiempo eran torpes en su práctica de las enseñanzas de Jesús. Es por eso que es muy probable que los discípulos sintieran culpabilidad y dudas acerca de sí mismos, pensando cada uno que era el traidor. Ahora, lo que estaba claro, lo que estaba claro es que Judas había sido lo suficientemente astuto como para que ninguno tuviera la más mínima idea de que él sería el traidor. Muchas veces tomamos eso en poco. Y la realidad es que en versículos anteriores, Judas mostró una falsa piedad. Aquel momento en donde la mujer derrama ese perfume de alabastro, ¿verdad? Y lo unge al Señor, ¿verdad? Y esto provoca la indignación de Judas. La indignación porque él consideraba que sería lo más apropiado y lo más cristiano. Si de verdad decimos ser cristianos, decía Judas, deberíamos venderlo y habérselo dado a los pobres. Nunca faltará aquel que lo diga, demostrando esa piedad, ¿no? Que le pida a todos piedad, pero que no muestra dicha piedad. Es aquel que pide amor, pero que no ama. Este era Judas. Y para los discípulos esto era una clara demostración de genuina y verdadera piedad. Probablemente algunos de ellos pensaban, Judas ciertamente no puede ser, porque Judas es el mejor de entre nosotros. Judas ciertamente es el más confiable, el más piadoso. Pero ese no era el caso. En la historia continúa acá y dice que Pedro estaba muy interesado en saber quién era el traidor, de quién hablaba Jesús,
cuando se refería a que uno de vosotros me entregaría o me traicionaría. Así que Pedro le hace algunas señas a Juan que está en el regazo del Señor. Quiero que usted note cómo Juan, ¿verdad? Primeramente no se le dice que es Juan. Nosotros estamos asumiendo que es Juan. Tengo que admitir que esto lo explicaré más adelante en esta serie de enseñanzas. Pero es tradicional, ¿verdad?, entender que la referencia al discípulo amado es una referencia al apóstol Juan, una referencia que hace Juan, obviamente, de sí mismo. Y algunos han considerado e interpretado que esto es una muestra de humildad, ya que él nos revela su nombre a propósito. Y la expresión discípulo amado es una expresión que trata de decir, ¿verdad?, que o trata de esconderse entre los discípulos, ya que evidentemente Jesús amaba a todos los discípulos. Sin embargo, yo no estoy tan seguro que esa sea la mejor respuesta con respecto a esta denominación que tiene Juan de sí mismo. Porque yo quiero que usted note acá, y eso lo hablaremos con más claridad adelante, pero yo quiero que usted note que en medio de la confusión de los discípulos, Juan, de forma intencional, se presenta a sí mismo con una actitud muy diferente del resto. Él decía que en medio de la confusión, él se encontraba recostado en el pecho de su Señor. Él descansaba en el Señor. Él estaba cercano al Señor en medio de la turbación, en medio de la confusión, en medio de la duda, de la culpabilidad. En medio de todo esto, Juan estaba cerca, aferrado a su Señor, disfrutando de su amor, mientras el resto dudaba, entre ellos dudaban de sí mismos. Pero Pedro estaba muy interesado en saber, aunque Juan no parecía tener mucho interés en ello. Así que, así que Juan entiende las señas de parte de Simón Pedro, el cual le pregunta que, o le solicita que le pregunte quién es. ¿Quién es aquel que va a traicionarle? Pedro y los demás discípulos estaban muy interesados en saberlo, porque la culpabilidad les corroía, ¿verdad? Y Jesús da esta respuesta a Juan. Cuando pregunta Juan, Señor, ¿quién es? Jesús le responde, a quien yo diera el pan, ¿verdad? Mojado aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es que Jesús le contesta a Juan, pero no le contesta al resto. La conversación fue íntima, la conversación fue cerrada entre ellos dos. El único que sabía la respuesta de Jesús era Juan. Y es por esto que a pesar de que Jesús toma el pan mojado y se lo entrega a Judas, ninguno de los discípulos dijo, ah, ya sé quién es. Ya entiendo quién es. Es Él. Pero recuerden lo que dije. Juan no tiene interés en saberlo. Juan está seguro en Cristo. Juan no duda de sí mismo porque él está con Cristo. Juan no se pregunta quién es el traidor, porque la única forma de acallar las voces de culpabilidad encuentra a Jesús, encuentra Juan, que es en Cristo. Esto tiene gran importancia en el significado de las palabras el discípulo amado. Y es por esto que Juan no va y le dice al resto de los discípulos, ah, se me olvidó decirles, Jesús me dijo que era aquel que tomaba el pan mojado. Es muy probable que todos también lo hayan hecho posteriormente. Pero el primero fue Judas. Jesús tomó el pan, lo mojó y se lo entregó a Judas Iscariote. ¿Esto qué significa?
¿Acaso era una clave para descubrir al traidor? No. Recibir el pan mojado, ser el primero en ser servido por el anfitrión, era un honor especial. Jesús, así como lavó los pies de Judas, el maestro sirvió al discípulo. Ahora el maestro sirve a la mesa de sus invitados de honor. Y uno de ellos es Judas. Jesús estaba mostrando su amor, estaba mostrando su servicio a Judas. Jesús amaba a Judas, pero Judas insistió en su traición, insistió en su desprecio hacia él, porque muchos han creído, y por lo que veremos a continuación, muchos han creído que Judas es una víctima y no un agresor, no un traidor. Dice así lo que continúa el texto. Una vez tomado el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. A partir de aquí, muchos consideran que el simple hecho de ser poseído por Satanás le quitaba toda la responsabilidad de la enorme traición de Judas. Pero ese no es el caso. La Biblia nos ha demostrado que Judas claramente no era de Cristo. Judas sí seguía a los discípulos, sí seguía a Jesús, sí lo escuchaba, sí, pero no era de Cristo. Y Cristo no era suyo. No solamente no era de él, tal como Cristo lo deja claro: si no están conmigo, están en mi contra. Y Judas estaba en contra de Jesús. Las dudas y las opiniones y las calumnias que los judíos habían levantado en contra de Cristo, Judas era el primero en creerlas. Judas no tenía la más mínima duda de que de que los fariseos habían dicho acerca de Cristo, todo eso era cierto. Las dudas acerca de su origen, las dudas acerca del poder de sus milagros, la fuente del poder de sus milagros, la duda sobre las enseñanzas y las contradicciones aparentes contra la ley y los profetas, todas estas cosas y calumnias que habían levantado los judíos contra él, Judas las afirmaba. Esto es una realidad. Muchos han pintado a Judas de forma romántica como alguien que pues hizo algo que no quería hacer. Y no es el caso. Judas realmente creía que Jesús era un farsante y por eso lo traicionó. Pero no solamente por eso. Judas también estaba por sus intereses y no por los intereses de nuestro Señor Jesús. Él tenía sus deseos y planes, los cuales no concordaban con el mensaje de Jesucristo. Y priorizó eso antes de la causa del Señor. Por eso el camino que le propuso el judaísmo ortodoxo, la religión de la época, le parecía más cómodo, más exitoso que el camino de Cristo. Cuando Jesús le contesta a Judas: hazlo pronto, Él está hablando con Judas. Porque Judas había planificado entregar a Jesús de hace mucho tiempo atrás. Él se había reunido con los judíos para poder buscar un momento, el momento propicio para entregárselos. Incluso algunos consideran, eruditos, que la traición de Judas estaba determinada para
mucho después. Judas no lo iba a entregar esa noche, sino que serían otros días más adelante, días posteriores. Ese era el plan, esa era la determinación que tenía él y los judíos. Pero Jesús le dijo, ha llegado la hora. Ahora es el momento. No es mañana, no es pasado mañana, no era ayer, no es la próxima semana, sino que ha llegado ahora. ¿Qué nos dice esto? Primeramente, que esto no estaba en manos de Judas. La obra redentora de Cristo está en manos del mismo Señor. Su destino está en manos suyas. Y el plan de su sacrificio era su plan, no el plan de Judas. Eso lo vemos en unos capítulos antes, en el capítulo 10, versos 17 y 18, cuando Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús tiene control incluso de su propia traición, de la traición de Judas contra él. Él no solo la conoce porque la ha visto en el tiempo futuro, sino que Él la ha decretado desde la eternidad. Y este ha sido el plan de redención, en el cual uno de los suyos, uno de los más cercanos, alguien que compartía la mesa con Él, alguien al cual Él amaba genuinamente, le traicionaría. De Judas no sabremos más hasta el capítulo 18, pero de él podemos ser advertidos de muchas cosas. Primero, estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar con Jesús y en Jesús. Además, Judas es un claro ejemplo del peligro del amor al dinero. Judas estaba por sus intereses y no por la causa de Cristo. Judas quería poder, Judas quería notoriedad, Judas quería recompensas materiales. Y en el camino que le prometía Cristo, algo seguro era, algo había seguro. Y eso era sufrimiento, aflicción, persecución. Sí, había una gran recompensa para todos ellos. Pero esa no era inmediata, sino que primero debían padecer por un poco de tiempo. Debían padecer en esta vida y luego tendrían su recompensa. Pero Judas quería el dinero ahora. Y esto es una clara advertencia para cada uno de nosotros, que decimos y declaramos a los cuatro vientos que somos discípulos de Él. ¿De verdad estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Él? ¿O somos capaces de vender a Cristo por lograr nuestras metas? Por último, de Judas somos advertidos lo siguiente. No solo el aspecto material externo a nosotros, debemos cuidarnos de esas cosas, no solo de eso, sino de nosotros mismos, de amarnos más a nosotros que el amor que le tenemos a Cristo. Judas odió a Jesucristo.
Judas odió a su maestro, amándose a sí mismo por encima de todas las cosas. Hoy se promueve el evangelio del amor a sí mismo, el evangelio del traidor, el evangelio de Satanás, el evangelio de Judas que llama a los hombres a amarse a sí mismos. Pero lo que el Señor ha ordenado es amarle a Él por sobre todas las cosas. Amar tanto a Cristo que parezca que despreciamos nuestra propia vida. Es por eso que Jesús dijo que el que se ama a sí mismo, el que ama su vida, en última instancia la perderá. Judas es la clara imagen de las palabras de Jesús. Mi querido hermano, esta enseñanza no es para que usted, ¿verdad? Eh, Indague de quiénes son los Judas de su vida. ¿Quiénes son aquellos que me van a traicionar? ¿Quiénes son esos que hablan mal de mí? ¿Quiénes son aquellos que me van a apuñalar por la espalda? Esto no es una receta para que usted descubra a quién dar la espalda y a quién no. No. Lamentablemente muchos han entendido esta enseñanza y se han puesto ellos en el lugar de Cristo, ¿verdad? Como para ver quién es el traidor de mi vida, no. Si algo debes imitar de Cristo, si algo debes hacer al ponerte en un lugar de Cristo, es amar a aquellos que hablen mal de ti. Es servir a aquellos que quizá no te aman. Y amarlos, aunque ellos no te correspondan. Eso es lo que debemos hacer. Pero no con un corazón vengativo o un corazón resentido, sino con genuinidad. Si es a eso lo que debemos ponernos en el lugar de Cristo. Y no como hoy popularmente se pregona. Esta enseñanza es para que nos miremos cada uno al espejo y nos examinemos si realmente somos enemigos de Cristo y de su iglesia o somos de Cristo y de su iglesia. Debemos tomar eso en consideración. A pesar de que esta porción narra la antesala de la traición de Judas, esto no significa que Satanás y Judas hayan ganado sobre Jesús. Esto no es un fracaso del Señor Jesús ante los poderes de las tinieblas. Leon Morris lo dice mejor. A Jesús no lo atraparon por sorpresa. No fue una víctima impotente y engañada de una traición sospechada. Fue el enviado de Dios para efectuar su propósito sin prisa y sin miedo, para hacer lo que Dios había planeado que hiciera. El plan era redimir a su pueblo y para ello debía morir en lugar de nosotros. Podemos estar entonces seguros de que la traición de Judas era el plan de Dios para el cumplimiento de la obra redentora de Cristo. Él debía ser traicionado para efectuar su sacrificio. Por lo tanto, podemos asegurar que Dios es soberano aún en los peores y atroces de los pecados, con el fin de utilizarlos para la manifestación de su gloria. No hay y no existe un momento más glorioso que la muerte y resurrección de Jesucristo. Momento en el que las tinieblas fueron disipadas y la muerte vencida y el diablo fue condenado. La cruz, según el predeterminado consejo de Dios, fue erigida
para que usted levante su mirada a ella y viva de la picadura de la muerte. La picadura de la muerte no vencerá sobre usted. No lo llevará al sepulcro por la eternidad, sino que si usted pone su mirada en Cristo, en la cruz, usted será curado. La tumba vacía, según el predeterminado consejo de Dios, fue revelada para que esté seguro de que la muerte no es el destino final de los que en Él creen. John Piper, y con esto termino, en su libro Pecados Espectaculares escribe lo siguiente, en su oración final: cuando usted se sienta tentado a abandonar a Dios por lo grande que es el mal y la miseria que hay en el mundo, espero que recuerde que la Biblia nos ha preparado para esta tentación. Nos ha mostrado una y otra vez que el pecado, la enfermedad y el desastre jamás escapan del buen gobierno de un Dios infinitamente sabio. Ya sea Satanás, Adán, José o Judas, la gran sentencia divina asevera: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Es la declaración de nuestro Dios eterno. Nada escapa de su control. Nada, mi querido hermano, escapa de su dominio. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está en control. Es su plan y no ha dejado de serlo. Y siempre tendrá un bien mayor, que aunque no lo podamos ver y entender ahora, luego lo entenderemos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Nos alegramos y nos gozamos de escuchar tu palabra porque sabemos que es un privilegio y una obra de misericordia y gracia para con nosotros, porque no lo merecemos. Pero aún así, tú te has placido en bendecirnos con tu palabra. Señor, que esta enseñanza no quede en nosotros como mera información, como mera data, sino que sea, Señor, escrita en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.